Después de la medianoche, cuando todo el edificio dormía, nadie sabía que en la planta 40, un hombre negro sostenía a su hija dormida mientras trabajaba contra el tiempo. Y si él se detenía, el mundo de la niña se derrumbaría. Lucía Okoye, 6 años, dormía acurrucada en una silla giratoria. Los pies colgaban en el aire, la cabeza apoyada sobre una chaqueta demasiado grande. Respiraba lento, rendida. A su lado, Samuel Okoye tecleaba sin parar frente a una pantalla llena de cifras, 12 horas seguidas, y aún no había terminado. El rascacielos de cristal del Paseo de la Castellana brillaba por fuera. Por dentro, a esa hora, era frío, silencioso, indiferente. La planta 40 estaba casi vacía. Un par de luces encendidas. Café olvidado en vasos de cartón. Nadie preguntaba. Nadie veía. Samuel había aprendido a ser invisible desde que su esposa murió. Su vida se redujo a una ecuación cruel. Trabajar para sobrevivir, sobrevivir para cuidar de Lucía. No tenía familia en Madrid. No tenía red. Solo un contrato frágil. Y una niña que dependía de él para todo. Lucía se movió inquieta. Murmuró algo sobre estrellas. Samuel dejó de escribir. Se levantó despacio, con movimientos cuidadosos, casi reverentes. Le acomodó la chaqueta sobre los hombros pequeños. Su gesto era protector, silencioso, como si cualquier ruido pudiera romper el mundo. «Todo está bien», susurró. «Papá está aquí». Volvió a sentarse. Entonces el sonido de unos tacones cortó el silencio. Tac, tac, tac. Samuel no necesitó levantar la vista. Elena Valdés apareció al final del pasillo. 30 y pocos años. CEO del grupo desde la muerte repentina de su padre. Traje impecable. Tableta en la mano. Mirada analítica, distante, precisa. Se detuvo frente a su mesa. «El informe de riesgos del proyecto Ibero», dijo. «Lo necesito completo mañana a las 6. Samuel miró la hora. 23:48. «Señora Valdés», empezó. «Para hacerlo bien, necesito acceso a los archivos base. Sin eso». «No me interesa cómo lo haga», interrumpió ella. «Me interesa que esté hecho». No levantó la voz, y eso fue lo peor. Samuel apretó la mandíbula. Pensó en el alquiler, en el dentista de Lucía, en la mochila nueva que llevaba semanas prometiéndole. «Lo haré», respondió. Elena asintió levemente. Al girarse, su mirada pasó por la silla, por el pequeño cuerpo dormido, por el peluche asomando de una mochila infantil. Solo un instante, un parpadeo. Algo cruzó su rostro. ¿Incomodidad? ¿Culpa? ¿Duda? Desapareció enseguida. Se marchó sin decir nada más. Samuel volvió a la pantalla. Las cifras se mezclaban. El cansancio le subía por los brazos como un hormigueo denso. Respiró hondo y siguió escribiendo. Porque detenerse no era una opción. Fuera, Madrid seguía viva. Taxis, risas, terrazas iluminadas. Un mundo al que Samuel ya no pertenecía. Lucía dormía, Samuel trabajaba, y ninguno de los dos sabía que aquella noche no era una más. La mañana llegó sin aviso. Samuel salió del metro en Nuevos Ministerios con Lucía medio dormida sobre el pecho. Ella llevaba la mochila torcida y el pelo rizado desordenado. Él caminaba rápido, esquivando a la gente trajeada que ya hablaba por el móvil, como si el día estuviera perdido antes de empezar. «Papá, ¿hoy vienes a recogerme al cole?», murmuró Lucía. Samuel tragó saliva. «Sí, cariño, hoy sí». No sabía si era verdad, pero lo dijo igual. En la oficina, el informe fue entregado por minutos. Elena Valdés lo recibió sin comentarios. Sin un gracias, sin una mirada directa, solo un correo seco. Recibido. Luego llegaron más tareas, más reuniones, más urgencias. A las 5, cuando debía salir hacia el colegio, el móvil vibró. «Reunión urgente, sala 3, ahora». Samuel cerró los ojos. Lucía esperaba. Cuando llegó al colegio, ya era casi de noche. Lucía estaba sentada en el banco de la entrada. No lloraba. Eso dolía más. «Llegas tarde otra vez», dijo sin reproche. Samuel se agachó frente a ella.
Lo siento, de verdad. Lucía asintió. Hoy ensayamos la canción del festival, añadió. Los padres pueden venir el sábado. Samuel sonrió. Claro que iré. Esta vez se lo prometió de verdad. Esa noche, en el pequeño piso de Vallecas, Lucía coloreaba en silencio. Samuel revisaba números con los ojos ardiendo. ¿Papá?, preguntó ella de pronto. ¿El trabajo te quiere más que yo? La pregunta cayó como un golpe seco. Samuel dejó el portátil. No, respondió rápido. Nada te quiere más que yo. Lucía lo miró seria. Entonces, ¿por qué siempre eliges el trabajo? Samuel no supo qué decir. La abrazó, y sin saberlo, algo dentro de él empezó a romperse. Samuel Okoye aprendió pronto que en aquel edificio nadie preguntaba cómo estabas. Solo importaba si cumplías. La mañana siguiente a aquella noche interminable, el sol entraba débilmente por los ventanales de la planta 40 del rascacielos de la Castellana. Madrid despertaba con su ruido habitual. Tráfico denso, cafés abarrotados, prisas que no esperaban a nadie. Samuel llevaba ya 2 cafés encima y aún sentía el cuerpo pesado, como si no hubiera dormido en días. Lucía seguía dormida en la silla giratoria, abrazada a su chaqueta como si fuera un refugio. Samuel la observó unos segundos antes de volver a la pantalla. Tenía los ojos secos, la mandíbula tensa, los hombros rígidos. Persistente, silencioso, agotado. A las 9 en punto, Elena Valdés cruzó el pasillo de cristal con paso firme. No miró a nadie, no saludó. Su presencia imponía orden sin necesidad de palabras. Okoye, dijo sin detenerse. A las 11, comité de riesgos. Quiero el análisis comparativo actualizado. Samuel levantó la vista. Necesitaría revisar los escenarios de estrés con los datos nuevos de él. Hazlo, interrumpió ella. Confío en ti. Y se fue. Aquellas 3 palabras, confío en ti, no eran un gesto amable. Eran una carga. Una responsabilidad más que añadir a la lista interminable que Samuel llevaba dentro de la cabeza. Trabajó sin parar. Lucía despertó, desayunó una galleta en silencio y volvió a dormirse con un dibujo a medio colorear. Nadie dijo nada. Nadie preguntó por qué había una niña allí. En aquel lugar, lo incómodo se ignoraba. A las 11:05, Samuel envió el informe. Sus manos temblaban ligeramente cuando soltó el ratón. El comité pasó sin sobresaltos. Elena habló. Los inversores escucharon. Las cifras parecían sólidas, demasiado sólidas. Fue por la tarde, revisando documentos antiguos para otro proyecto, cuando Samuel lo vio. Un número fuera de lugar. Pequeño, sutil, casi invisible. Volvió atrás. Comparó versiones. Abrió el informe original del proyecto Mediterráneo. Luego el definitivo. Su respiración se volvió más lenta. Había una discrepancia. No era un error menor. Las proyecciones de riesgo estaban suavizadas, ajustadas para parecer más optimistas de lo que realmente eran. Si alguien escarbaba lo suficiente, el castillo se caería. Samuel apoyó la espalda en la silla. Se pasó la mano por la cara. El archivo llevaba la firma digital de Elena Valdés. Durante unos segundos pensó en cerrar todo y seguir con su trabajo. Nadie le había pedido que revisara eso. Nadie lo culparía si no decía nada, pensó en Lucía. En su mochila gastada. En la promesa de ir al festival del colegio. En el cansancio que se le había metido en los huesos como algo permanente. La integridad no paga el alquiler, se dijo. Pero tampoco podía mirarse al espejo sin ella. Abrió una hoja nueva. Trabajó hasta que el edificio volvió a quedarse casi vacío. Ajustó fórmulas, recalculó escenarios, confirmó datos con fuentes externas. No dejó rastro del archivo original. No buscó reconocimiento, solo corrigió. Cuando terminó, eran casi las 4 de la madrugada. Salió del edificio con Lucía en brazos. Madrid dormía. Las farolas iluminaban una ciudad ajena, distante. Samuel caminaba despacio, con el cuerpo al límite, pero la conciencia tranquila. La mañana siguiente empezó mal. El metro iba lleno. Lucía se quejaba de dolor de cabeza. Samuel sentía una presión constante en el pecho,
como si le faltara aire. Aún así, llegó puntual. A las 9:30, Elena convocó una reunión urgente con los inversores. La sala estaba llena, el ambiente tenso. Hay una discrepancia, dijo uno de ellos, señalando la pantalla. Este dato no coincide con la versión preliminar. El silencio cayó como una losa. Elena frunció el ceño. Eso no es posible. Samuel sintió como el pulso le golpeaba en los oídos. Podía quedarse callado. Nadie sabía nada. Fui yo, dijo. Las miradas se clavaron en él. Samuel se levantó despacio. Notó un mareo leve, pero se mantuvo firme. Detecté errores en los cálculos originales. Ajusté los datos para reflejar el riesgo real. Si no se corregían, las consecuencias habrían sido graves. Explicó cada punto con calma, sin adornos, sin acusaciones. El inversor asintió, satisfecho. Eso es profesionalidad. Miró a Elena. Tiene usted un analista muy competente. Elena no dijo nada. Observaba a Samuel como si acabara de descubrirlo por primera vez. Después de la reunión, nadie lo felicitó, nadie lo reprendió. Pero algo había cambiado. Los días siguientes fueron más duros. El cansancio se acumulaba. Samuel dormía mal. Le dolía la cabeza constantemente. A veces, las manos se le dormían. «Papá, estás raro», le dijo Lucía una noche. Como triste, pero sin llorar. Samuel sonrió. «Solo cansado, cielo». Mentía, y lo sabía. El viernes llegó con otro encargo imposible. Entrega el lunes. 70 páginas. Samuel miró el correo largo rato antes de cerrar los ojos. Aceptó. Trabajó sin parar. El sábado, el festival del colegio pasó sin él. Lucía no lloró. Eso fue lo que más dolió. Siempre pasa, dijo simplemente. Esa noche, Samuel sintió por primera vez que el cuerpo no le obedecía del todo. Un hormigueo en el brazo. Un mareo breve. Nada grave, se dijo. El lunes por la mañana, al entrar en el ascensor con Lucía, el mundo se apagó. No oyó el grito de su hija, no sintió el golpe, solo oscuridad. Y esa caída marcaría el punto exacto en el que todo, absolutamente todo, empezaría a cambiar. El cansancio no llegó de golpe, llegó como una niebla. Samuel Okoye empezó a notar que algo no iba bien cuando dejó de sentir el paso del tiempo. Los días se mezclaban unos con otros, iguales, interminables. La luz de la mañana entraba por los ventanales de la planta 40 y salía sin que él pudiera recordar en qué momento había respirado hondo por última vez. Trabajaba, siempre trabajaba. Los números ya no eran solo cifras, eran un ruido constante dentro de su cabeza. Un murmullo que no se apagaba ni siquiera cuando cerraba los ojos. Dormía poco. Y cuando dormía, soñaba con pantallas que no se apagaban nunca. Lucía empezó a notarlo antes que él. «¿Papá? Hoy estás raro», dijo una noche, mientras cenaban arroz blanco con un huevo frito. «No me miras cuando hablo». Samuel levantó la vista. Sonrió. «Perdona, campeona, es que el trabajo, siempre el trabajo». Lucía frunció el ceño, con esa seriedad precoz que solo tienen los niños que han aprendido a esperar demasiado. «Antes también trabajabas», respondió. «Pero antes me escuchabas». La frase le atravesó el pecho como una aguja fina. Samuel bajó la mirada. No supo qué decir. En la oficina nadie hacía preguntas. Nadie quería saber. Los correos llegaban sin pausa. Reuniones marcadas a última hora. Informes urgentes, que lo eran todo menos humanos. Samuel cumplía. Siempre cumplía. Porque sabía que, en aquella empresa, el error no se perdonaba. Pero la obediencia silenciosa sí se premiaba. Elena Valdés seguía siendo una presencia constante, distante. No gritaba, no humillaba. Era más eficaz que eso. Exigía sin elevar la voz. Ordenaba sin mirar a los ojos. A veces se detenía junto a la mesa de Samuel unos segundos más de lo necesario. Lo observaba teclear con precisión casi obsesiva. Tomaba nota mental de su eficiencia. Y se iba. Para ella, Samuel seguía siendo un recurso fiable. Para Samuel, ella se estaba convirtiendo en una presión constante, invisible, asfixiante. Una tarde de jueves, revisando documentos antiguos,
Samuel encontró algo que no cuadraba. No fue inmediato. No fue evidente. Fue una sensación incómoda, casi intuitiva. Una cifra que no encajaba con las anteriores. Un riesgo minimizado con demasiada ligereza. Volvió atrás. Releyó. Comparó versiones. Ahí estaba. Un informe clave del proyecto Mediterráneo. Proyecciones infladas. Escenarios maquillados. Riesgos reales enterrados bajo palabras técnicas y optimismo forzado. Samuel sintió un nudo en el estómago. En la esquina inferior del archivo aparecía la firma digital. E. Valdés. Cerró el documento. Se recostó en la silla. El edificio estaba casi vacío. Fuera, Madrid empezaba a oscurecerse. Las luces de la Castellana se encendían una a una, indiferentes. Podía ignorarlo. Nadie se daría cuenta. El informe ya había pasado controles. No era su responsabilidad. No oficialmente. Pero pensó en Lucía. Pensó en la forma en que ella lo miraba cuando mentía diciendo, «Llego pronto». Pensó en su padre, muchos años atrás, repitiéndole que la dignidad era lo único que no se podía delegar. Samuel volvió a abrir el archivo y empezó a trabajar. Corrigió cálculos. Ajustó escenarios. Rehizo proyecciones con una meticulosidad casi dolorosa. No dejó rastro. No cambió firmas. No buscó reconocimiento. Solo hizo que los números dijeran la verdad. Cuando terminó, eran casi las 4 de la madrugada. Al salir del edificio, el aire frío de la noche le golpeó el rostro. Caminó despacio hasta el metro, con la sensación de haber cruzado una línea invisible. No sabía si había hecho lo correcto, pero sabía que no habría podido vivir consigo mismo si no lo hacía. La mañana de la reunión llegó sin aviso. Samuel llevaba a Lucía de la mano. La niña caminaba medio dormida, con la mochila colgándole de un hombro. La sentó en una silla fuera de la sala de juntas y le acomodó la chaqueta. «Papá vuelve enseguida», le susurró. Dentro, la sala estaba llena. Directivos, ejecutivos, inversores extranjeros. Elena Valdés presidía la mesa, segura, impecable. Samuel se sentó al fondo. Elena empezó a hablar. Las cifras fluían. Los gráficos coincidían con el archivo corregido. Todo parecía bajo control, hasta que uno de los inversores levantó la mano. «Hay una discrepancia», dijo. «Este dato no coincide con el informe preliminar». El silencio cayó como un golpe seco. Elena se tensó apenas. Miró la pantalla, luego al inversor. «Eso no es posible», respondió. Los datos fueron revisados. Samuel sintió el pulso en las sienes. Podía quedarse callado. Nadie sabía. Nadie lo había señalado. Pero se levantó. «Fui yo», dijo. Todas las miradas se giraron hacia él. Samuel explicó con calma. Sin acusaciones, sin dramatismo, solo datos, consecuencias, realidad. El inversor asintió, satisfecho. «Eso es profesionalidad», dijo. «Transparencia». La reunión continuó, pero algo había cambiado. Elena no dijo nada, pero lo miró. De verdad lo miró. No como a un empleado, como a una incógnita. Al salir, Samuel tomó a Lucía en brazos. La niña se removió. «Papá», murmuró. «¿Ya terminaste?» «Sí», respondió él. «Ya terminé». Pero no era verdad. En los días siguientes, el cuerpo empezó a pasar factura. Dolores de cabeza persistentes. Mareos breves. Un cansancio que no se iba ni con café ni con silencio. Samuel lo ignoró, como había ignorado tantas cosas, hasta que una tarde, al levantarse de la silla, el mundo se inclinó un segundo. Se agarró al borde de la mesa. Respiró hondo. Nadie lo vio. O nadie quiso verlo. Esa noche, Lucía lo miró fijamente antes de dormir. «¿Papá?», dijo. «Prométeme que no te vas a caer». Samuel sonrió. Le besó la frente. «No me voy a caer». Pero en el fondo, por primera vez, no estaba seguro. Y lo peor aún no había llegado. El cuerpo de Samuel empezó a fallar sin hacer ruido. No fue un colapso repentino, ni una señal clara que gritara peligro. Fue algo más traicionero, más lento,
como una grieta invisible que se abre poco a poco, hasta que ya no hay pared que aguante. Las mañanas se volvieron pesadas. Le costaba levantarse de la cama como si el colchón lo sujetara. En el metro, el ruido le golpeaba con demasiada fuerza. Las voces, los frenos, los anuncios metálicos. Todo parecía demasiado cercano, demasiado intenso. En la oficina, los números dejaron de fluir con naturalidad. Samuel seguía siendo meticuloso, preciso, responsable, pero tenía que releer cada cifra 2 veces, a veces 3. Sus manos grandes, normalmente firmes, temblaban levemente cuando sostenía el ratón. Elena Valdés lo observaba. No lo hacía de forma evidente, no con preocupación abierta. Era una mirada analítica, calculadora, como quien detecta una variable inestable en un sistema que debería funcionar. ¿Estás bien, Okoye?, le preguntó una mañana, deteniéndose junto a su mesa más tiempo del habitual. Samuel levantó la vista. Sí, solo cansado. Elena asintió. Todos lo estamos. Pero Samuel sabía que no era lo mismo. No para él. Aquella tarde, mientras revisaba un informe, sintió un hormigueo intenso que le subió desde los dedos hasta el antebrazo. Se levantó de golpe. El mundo se inclinó un segundo. Se agarró al borde de la mesa hasta que la sensación pasó. Nadie dijo nada, o nadie quiso verlo. En casa, Lucía lo miraba más de lo habitual. Era una niña observadora, sensible, de esas que notan los cambios incluso cuando los adultos intentan esconderlos. «Papá», le dijo una noche, mientras cenaban. «Hablas más despacio». Samuel sonrió, cansado. «¿Será que me hago mayor?» Lucía frunció el ceño. «No me gusta cuando haces bromas así». Él le acarició el pelo con un gesto tierno, pero torpe, agotado. «No pasa nada, de verdad». Pero pasaba. El viernes llegó con una nueva exigencia. Un correo seco, directo, sin rodeos. Informe final del proyecto Henderson. 70 páginas. Plazo, lunes a primera hora. Samuel leyó el mensaje en silencio. Cerró los ojos. Contó hasta 3. «Lo haré», murmuró para sí mismo. Trabajó el viernes hasta la madrugada. El sábado entero. El domingo por la mañana con Lucía sentada a su lado dibujando en silencio. Cada vez que ella levantaba la vista, él sonreía. Una sonrisa débil, esforzada, pero sincera. «¿Vamos al parque luego?», preguntó ella. «Sí, luego», respondió Samuel. Cuando envió el informe, el domingo por la noche, sintió algo parecido a alivio. No felicidad, no orgullo, solo vacío. Como si ya no quedara nada más que dar. El lunes por la mañana, Samuel entró al edificio con Lucía de la mano. El ascensor tardaba más de lo normal. Cuando por fin se cerraron las puertas, apoyó la espalda en el espejo. «Papá, estás muy caliente», dijo Lucía tocándole la mano. «Será el abrigo», respondió, pero el sudor frío le recorría la frente. El ascensor subía. Planta 38, 39. En la 40, justo antes de detenerse, el mundo se apagó. Un zumbido agudo le llenó los oídos. Las piernas dejaron de sostenerlo. Intentó agarrarse a la barandilla, decir algo, avisar. No llegó a tiempo. Cayó. El golpe seco de un cuerpo contra el suelo metálico resonó en el ascensor. «¡Papá!», gritó Lucía. Las puertas se abrieron. Voces, pasos apresurados, gente gritando. Samuel apenas distinguía formas, luces blancas, rostros borrosos. No pasa nada», intentó decir, pero su voz no salió. Entre la confusión, una figura se abrió paso. Elena Valdés, sin asistentes, sin órdenes. Se arrodilló junto a él sin pensarlo. «No te muevas», dijo con una voz distinta, humana, tensa, real. «La ambulancia viene de camino». Lucía lloraba desconsolada, aferrada a la manga de alguien. «¡Papá! ¡Papá!». Elena levantó la vista y la vio. El rostro pequeño deformado por el pánico. Se levantó y se arrodilló frente a ella. «Oye», dijo suavemente, «tu padre va a estar bien, te lo prometo». Lucía la miró sin reconocerla. Solo vio a una mujer que no gritaba, que no se apartaba, que no parecía huir.
Elena le tendió la mano. Lucía dudó un segundo. Luego la tomó. Cuando llegaron los sanitarios, Samuel ya estaba medio inconsciente. Oxígeno, camilla, prisa controlada. Elena no se apartó mientras se llevaban al hombre que, hasta ese día, solo había sido un nombre más en una lista. En el hospital, el diagnóstico fue claro. Colapso por agotamiento, burnout severo, dijo el médico. Su cuerpo ha dicho basta. Samuel pasó 2 días ingresado. Dormía a ratos. Soñaba con cifras que se deshacían entre sus dedos, con Lucía llamándolo desde lejos. Cuando despertaba, a veces veía a su hija sentada junto a la cama, vigilante, silenciosa. Otras veces, solo silencio. Si sigue así, le advirtió el médico, no habrá segunda oportunidad. Esa noche, ya en casa, Samuel se sentó en la oscuridad del salón. Había sido honesto, responsable, incansable, y aún así casi lo perdió todo. No sabía qué pasaría cuando regresara a la oficina. No sabía si Elena Valdés cambiaría algo. No sabía si su vida podía ser distinta. Pero entendió una verdad brutal. Si seguía así, no sería el trabajo quien lo destruyera. Sería él mismo. Samuel Okoye llevaba semanas viviendo en un estado extraño, como si su cuerpo fuera siempre medio segundo más lento que el mundo que lo rodeaba. No era algo que pudiera señalar con el dedo. No un dolor concreto. No una enfermedad clara. Era un desgaste profundo, silencioso, que se le iba metiendo en los huesos. Por las mañanas le costaba levantarse. El despertador sonaba y su mano tardaba en reaccionar, como si no le perteneciera del todo. En el metro, el ruido le golpeaba con más fuerza de la habitual. Las conversaciones ajenas, el chirrido de los frenos, los anuncios repetidos una y otra vez. Todo le resultaba excesivo. En la oficina seguía cumpliendo. Siempre cumplía. Pero ahora tenía que releer los informes 2 veces, a veces 3. Las cifras se le escapaban. Sus manos, grandes y normalmente firmes, temblaban ligeramente cuando sujetaba el ratón. Elena Valdés lo notaba. No decía nada, pero se detenía más de lo habitual junto a su mesa. Le hacía preguntas que no eran estrictamente necesarias. Observaba su rostro, sus ojeras marcadas, su forma de respirar. ¿Estás bien, Okoye?, le preguntó una mañana con tono neutro. Samuel levantó la vista y forzó una sonrisa cansada. Solo un poco agotado. Elena asintió. Todos lo estamos. Pero no era verdad. No así. En casa, Lucía también lo notaba. Era una niña atenta, sensible, de esas que perciben los cambios aunque nadie se los explique. Durante la cena, lo observaba en silencio, con la barbilla apoyada en la mano. «Papá», dijo una noche, «hablas más despacio». Samuel soltó una pequeña risa. «¿Será que me estoy haciendo mayor?» Lucía frunció el ceño. «No me gusta cuando dices eso». Él le acarició el pelo con un gesto tierno pero cansado. «No pasa nada, cielo». Pero pasaba. El viernes llegó con otro correo marcado como urgente. Un informe final del proyecto Henderson. 70 páginas. Fecha límite. Lunes a primera hora. Samuel cerró los ojos durante unos segundos, apoyando la frente en la palma de la mano. «Lo haré», murmuró para sí mismo. Trabajó el viernes hasta bien entrada la madrugada. El sábado entero. El domingo por la mañana, con Lucía sentada a su lado, dibujando en silencio mientras él tecleaba con los ojos enrojecidos. «¿Vamos al parque luego?», preguntó ella sin levantar la vista del papel. «¿Sí? Luego», respondió él. Cuando envió el informe el domingo por la noche, no sintió orgullo, solo vacío. Como si ya no quedara nada dentro de él que pudiera ofrecer. El lunes amaneció gris sobre Madrid. Samuel acompañó a Lucía al colegio. Caminaban despacio. Ella le agarraba la mano con más fuerza de lo normal. «Papá, estás muy caliente», dijo de pronto tocándole la muñeca. «Será el abrigo», respondió él, pero el sudor frío le recorría la frente. En el ascensor del edificio, apoyó la espalda contra el espejo. Cerró los ojos un instante. El pitido suave de cada planta subiendo le parecía lejano. Planta 38, planta 39.
Justo antes de llegar a la 40, el mundo se apagó. No hubo aviso claro. Solo un zumbido agudo en los oídos. Una sensación de vacío en el pecho. Las piernas dejaron de sostenerlo. Samuel intentó agarrarse a la barandilla. No llegó. Cayó. El golpe seco resonó en el ascensor. ¡Papá!, gritó Lucía. Las puertas se abrieron y el ruido del pasillo entró de golpe. Gente corriendo. Voces. Alguien pidiendo ayuda. Samuel veía luces borrosas, rostros que se acercaban y se alejaban. No, no pasa nada, intentó decir, pero su voz no salió. Entre la confusión, una figura se abrió paso. Elena Valdés. Sin dudarlo, se arrodilló junto a él. Su voz ya no era fría, no era distante, era humana, tensa, real. No te muevas, dijo. La ambulancia viene de camino. Lucía lloraba desconsolada, agarrada a la manga de un vigilante. Papá, papá. Elena levantó la vista y la vio. Aquel rostro pequeño, deformado por el miedo. Se levantó y caminó hacia ella. Se agachó para quedar a su altura. Oye, dijo con suavidad. Tu padre va a estar bien, te lo prometo. Lucía la miró sin saber quién era. Solo vio a una adulta que no gritaba, que no parecía perdida. Elena le tendió la mano. Lucía dudó un segundo. Luego la tomó. Cuando llegaron los sanitarios, Samuel ya estaba medio inconsciente. Le pusieron oxígeno, lo subieron a la camilla. Elena no se apartó. Caminó junto a ellos hasta que se lo llevaron. En el hospital, el diagnóstico fue claro y brutal. Colapso por agotamiento, dijo el médico. Burnout severo. El cuerpo ha dicho basta. Samuel pasó 2 días ingresado. Dormía a ratos. Soñaba con números que se deshacían entre sus dedos, con Lucía llamándolo desde lejos. Cuando despertaba, a veces la veía sentada junto a la cama, con los ojos hinchados, vigilantes. Otras veces, solo sentía el silencio. La segunda noche, una enfermera comentó casi de pasada: alguien ha pedido que lo trasladen a una habitación individual. Samuel no preguntó quién. Cuando le dieron el alta, el médico fue directo. Si vuelve al mismo ritmo, no habrá una segunda oportunidad. Samuel asintió. No sabía cómo cumplir aquella advertencia. En casa, Lucía se aferró a él como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Pensé que te ibas a morir, como mamá, susurró. Samuel cerró los ojos. La abrazó con fuerza. Esa noche, sentado solo en el salón a oscuras, entendió algo con una claridad dolorosa. Había sido honesto. Había trabajado sin descanso. Había hecho todo bien. Y aún así, casi lo pierde todo. No sabía qué pasaría cuando regresara a la oficina. No sabía si Elena Valdés cambiaría algo. No sabía si su vida podía ser distinta. Pero sabía una cosa. Si seguía así, no sería el trabajo quien lo destruyera. Sería él mismo. El cuerpo de Samuel empezó a fallar sin hacer ruido. No fue un colapso repentino ni una señal evidente. Fue algo más cruel. Una suma lenta de avisos que él decidió ignorar. Cada mañana le costaba un poco más levantarse del colchón. No porque no quisiera, sino porque el cuerpo parecía pesarle el doble. Como si la gravedad hubiera decidido cebarse con él. En el metro, los sonidos le golpeaban con demasiada fuerza. Las voces, los frenos, los anuncios repetidos una y otra vez. Todo le resultaba excesivo. Samuel cerraba los ojos, apretaba la mandíbula y respiraba hondo, aferrándose a la idea de que solo era cansancio. En la oficina, los números seguían ahí, pero ya no obedecían como antes. Tenía que releer una cifra 2 veces, a veces 3. Sus manos, grandes y normalmente firmes, temblaban levemente al mover el ratón. Nadie decía nada, nadie preguntaba. En aquella planta, mostrar debilidad era casi una falta profesional. Elena Valdés seguía asignándole tareas, ni más ni menos que antes. Pero algo había cambiado. Ahora lo observaba. Se detenía junto a su mesa unos segundos de más. Le hacía preguntas que no eran estrictamente necesarias. Revisaba informes que antes habría delegado sin pensarlo. ¿Estás bien, Okoye?, le preguntó una mañana sin levantar la voz. Samuel alzó la vista. Ella lo miraba con expresión neutra.
Analítica. Sí, respondió. Solo cansado. Elena asintió, como si aquella respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Todos lo estamos, dijo antes de marcharse. Pero Samuel sabía que no era lo mismo, no para él. En casa, Lucía también lo notaba. No decía mucho, pero lo observaba con esos ojos atentos que solo tienen los niños que han crecido demasiado rápido. «Papá, hablas más despacio», le dijo una noche mientras cenaban. Samuel sonrió. «¿Será que me hago mayor?». Lucía frunció el ceño. «No me gusta cuando bromeas así». Samuel le acarició el pelo con un gesto tierno, aunque agotado. «No pasa nada, de verdad». Pero sí pasaba. El viernes llegó con otra exigencia. Un informe final del proyecto Henderson. 70 páginas. Plazo, lunes a primera hora. Samuel leyó el correo en silencio. Cerró los ojos. Contó hasta 3. «Lo haré», murmuró para sí mismo. Trabajó el viernes hasta la madrugada. El sábado entero. El domingo por la mañana, con Lucía sentada a su lado, dibujando en silencio. Cada vez que ella levantaba la vista, él le sonreía. Una sonrisa frágil, esforzada, casi prestada. «¿Vamos al parque luego?», preguntó Lucía. «Sí, luego», respondió Samuel. Cuando envió el informe, el domingo por la noche, sintió algo parecido a un alivio. No felicidad, no orgullo, solo vacío. Como si se hubiera quedado sin nada más que dar. El lunes, Samuel llegó al edificio con Lucía de la mano. El ascensor tardó más de lo normal. Cuando por fin se cerraron las puertas, apoyó la espalda en el espejo. «Papá, estás muy caliente», dijo Lucía tocándole la mano. «Será el abrigo», respondió él. Pero el sudor frío le recorría la frente. El ascensor empezó a subir. Planta 38. 39. En la 40, justo antes de detenerse, el mundo se apagó. Un zumbido agudo le atravesó los oídos. Las piernas dejaron de sostenerlo. Intentó decir algo, avisar, agarrarse a la barandilla. No llegó a tiempo. Cayó. El golpe fue seco. El sonido de un cuerpo contra el suelo metálico. «¡Papá!», gritó Lucía. Las puertas se abrieron. El ruido del pasillo entró de golpe. Voces. Pasos apresurados. Alguien llamó a seguridad. Samuel apenas distinguía formas, luces, rostros borrosos. No pasa nada», intentó decir, pero la voz no salió. Entre la confusión, una figura se abrió paso. Elena Valdés. Su traje impecable contrastaba con la escena. Se agachó junto a él sin pensarlo, sin órdenes, sin asistentes. «No te muevas», dijo con una voz distinta. Humana, tensa, real. «La ambulancia viene de camino». Lucía lloraba desconsolada, aferrada a la manga de alguien. «Papá, papá», repetía rota de miedo. Elena levantó la vista y la vio. Aquel rostro pequeño, deformado por el pánico. Se levantó y se arrodilló para quedar a su altura. «Oye», dijo suavemente. «Tu padre va a estar bien, te lo prometo». Lucía la miró sin reconocerla. Solo vio a una adulta que no gritaba, que no parecía asustada. Elena le tendió la mano. Lucía dudó un segundo. Luego la tomó. Cuando llegaron los sanitarios, Samuel ya estaba medio inconsciente. Le pusieron oxígeno, lo subieron a la camilla. Elena no se apartó mientras se lo llevaban. No como CEO, como persona. En el hospital público, el diagnóstico fue claro. «Colapso por agotamiento», dijo el médico. «Burnout severo. Su cuerpo ha dicho basta». Samuel pasó 2 días ingresado. Dormía a ratos. Soñaba con números que se deshacían entre sus dedos. Con Lucía llamándolo desde lejos. Cuando despertaba, a veces veía a su hija sentada junto a la cama, con los ojos hinchados pero atentos. Otras veces, solo sentía el silencio. La segunda noche, una enfermera comentó algo casi de pasada. Alguien ha pedido que lo cambien a una habitación individual. Samuel no preguntó quién. Cuando le dieron el alta, el médico fue claro. Si sigue así, no habrá segunda oportunidad. Samuel asintió, sin saber aún cómo cambiar su vida. Al volver a casa, Lucía se aferró a él como si pudiera desaparecer en cualquier momento. «Pensé que te ibas a morir, como mamá», susurró.
Samuel cerró los ojos. El miedo de su hija era demasiado grande para ignorarlo. Esa noche, sentado en la oscuridad del salón, Samuel entendió algo con una claridad brutal. Había hecho lo correcto, había sido honesto, había trabajado sin descanso, y aún así, casi lo pierde todo. No sabía qué pasaría cuando regresara a la oficina. No sabía si Elena Valdés cambiaría algo. No sabía si su vida podía ser distinta. Pero sí sabía una cosa. Si seguía así, no sería el trabajo quien lo destruyera. Sería él mismo. La comisaría olía a café viejo, a papeles húmedos y a miedo contenido. Samuel Okoye estaba sentado en una silla de plástico duro, con Lucía dormida sobre su pecho. La niña no se había soltado de él desde que la sacaron del motel. Ni siquiera cuando la cubrieron con la manta térmica. Ni siquiera cuando el médico dijo que estaba bien, que solo era el susto. Ella seguía aferrada, como si soltarlo significara volver a desaparecer. Samuel tenía la mirada fija en la pared. No parpadeaba. El cuerpo le temblaba todavía, pero por dentro estaba vacío. Vacío de fuerzas. Vacío de palabras. «Señor Okoye», dijo una agente con voz profesional pero cansada. «Necesitamos hacerle unas preguntas más». Samuel asintió sin mirarla. Lucía se removió. «Papá, ¿ya terminó todo?», susurró con la voz rota, infantil, vulnerable. Samuel bajó la cabeza y apoyó la frente en el pelo de su hija. «Sí, cariño, ya estás conmigo. Ya pasó». Pero no estaba seguro de que fuera verdad. Porque había otra palabra flotando en el aire desde hacía una hora. Invisible pero pesada como una amenaza. Servicios sociales. Elena Valdés estaba de pie a unos metros, hablando en voz baja con un abogado. No llevaba el abrigo caro ni el gesto del aseo segura de sí misma. Tenía los hombros tensos, el rostro serio, concentrado, como alguien que ya había tomado una decisión y sabía que tendría consecuencias. Cuando terminó la conversación, se acercó despacio. «Samuel», dijo, «quieren hablar contigo sobre el protocolo de protección». Samuel la miró por primera vez en minutos. «¿Van a quitármela?», preguntó sin rodeos. Elena sintió un nudo en el pecho. «No», respondió. «No si yo puedo evitarlo». Samuel apretó los dientes. «No es culpa de Lucía, ni mía, yo estaba ahí. Yo cumplí». «Lo sé», dijo Elena con firmeza. «Y voy a dejarlo claro. Una trabajadora social apareció al fondo». Miró la escena. Un padre agotado. Una niña dormida abrazándolo como si fuera su último refugio. «Señor Okoye», dijo. «Solo necesitamos asegurarnos de que la menor está en un entorno seguro». Samuel se levantó de golpe. «¿Seguro?». Su voz se quebró. «¿Sabe cuántas noches he trabajado para que no le falte nada? ¿Cuántas veces he llegado tarde porque estaba intentando mantener un techo sobre su cabeza?» Lucía se despertó sobresaltada. «Papá, no grites». Samuel se quedó inmóvil. Se agachó enseguida. «Perdón», susurró. «Perdón, pequeña». Elena dio un paso al frente. «Soy Elena Valdés», dijo. «CEO del grupo donde trabaja Samuel Okoye, y testigo directa de lo ocurrido esta noche». La trabajadora social la miró con atención. «La niña no estaba desatendida», continuó Elena. «Hubo una suplantación, un engaño, y en cuanto se detectó, se activaron todos los recursos, incluidos los míos». Hizo una pausa. «Samuel es un padre responsable. Y esta niña está viva porque él nunca dejó de buscarla». El silencio se hizo espeso. Finalmente, la trabajadora social asintió. «Seguiremos el caso, pero por ahora». La niña vuelve a casa con su padre. Samuel sintió que las piernas casi no le sostenían. «Gracias», dijo con la voz rota. Lucía volvió a abrazarlo. «Vámonos a casa, papá». Salieron de la comisaría cuando el sol ya empezaba a levantarse sobre Madrid. La ciudad despertaba como si nada hubiera pasado. Gente corriendo, cafeterías abriendo, autobuses llenos. Samuel caminaba despacio. Cada paso le pesaba como si llevara años encima. Elena los acompañó hasta el portal de Vallecas. No entró. Se quedó a unos pasos. «Gracias», dijo Samuel, sin saber muy bien cómo expresar todo lo demás. «No me des las gracias», respondió ella. «Esta vez hice lo mínimo». Lucía levantó la cabeza. «¿Tú eres la que me buscó?», preguntó directa.
Elena se agachó a su altura. ¿Sí? Lucía la miró unos segundos. Entonces, gracias. Y la abrazó. Elena se quedó rígida un instante. Luego rodeó a la niña con cuidado, como si aquel gesto pudiera romperla o salvarla. Cuando subieron a casa, Lucía se durmió casi al instante, abrazando su dragón morado. Samuel se sentó en el suelo del salón, con la espalda apoyada en el sofá. No lloró. No podía. Horas después, sonó el teléfono. Era Elena. He hablado con el consejo, dijo. Y con el departamento legal. No vas a perder tu trabajo, ni tu horario, ni tu estabilidad. Samuel cerró los ojos. No quiero favores. No es un favor, respondió ella. Es una responsabilidad, y pienso asumirla. Hubo un silencio largo. Casi la pierdo, dijo Samuel al fin. Y me di cuenta de algo horrible. No estaba preparado para perderla. Nadie lo está, dijo Elena. Por eso tenemos que hacerlo mejor. Colgó. Samuel se quedó mirando a su hija dormir. Por primera vez entendió que no bastaba con trabajar duro. No bastaba con ser honesto. No bastaba con resistir. Había que vivir. Había que estar. Y afuera, en algún lugar entre el poder y la culpa, Elena Valdés también entendía que ya no había marcha atrás. Lo que había pasado esa noche los había unido de una forma que ninguno había elegido. Y ahora, el verdadero desafío apenas comenzaba. La casa estaba en silencio cuando el sol empezó a filtrarse por la ventana del salón. Samuel Okoye llevaba horas despierto, sentado en el suelo, con la espalda apoyada en el sofá. Frente a él, Lucía dormía abrazada a su dragón morado, respirando despacio, con la calma de quien ha vuelto a sentirse a salvo. Cada movimiento pequeño de su pecho era una confirmación. Estaba ahí, viva, con él. Samuel cerró los ojos. El cansancio seguía siendo profundo, pesado, pero ya no tenía el sabor amargo de la culpa. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo distinto. Claridad. Había llegado al límite y había sobrevivido. El móvil vibró suavemente sobre la mesa. Era Elena. Samuel dudó un segundo antes de responder. ¿Cómo está Lucía?, preguntó ella con una voz baja, cuidadosa. Durmiendo, por fin. Al otro lado hubo un silencio breve, casi respetuoso. Me alegra oírlo. Samuel respiró hondo. Elena, lo que hiciste anoche. No lo hice para compensar nada, interrumpió ella. Lo hice porque era lo correcto. Samuel asintió, aunque ella no pudiera verlo. Eso es lo que más importa, respondió. Pasaron 2 semanas. La vida no se volvió perfecta, pero se volvió posible. Samuel aceptó oficialmente el nuevo puesto. Horarios humanos, trabajo híbrido, tiempo real para su hija. Por primera vez, su agenda no estaba escrita con miedo, sino con sentido. Lucía volvió al colegio. Reía más, dormía mejor. Ya no preguntaba si su padre llegaría tarde, porque ahora conocía la respuesta. Elena cumplió su palabra. No solo con Samuel, también con la empresa. Cambió normas, cuestionó hábitos, puso límites donde antes solo había exigencias. No todos lo aceptaron. Algunos se marcharon, otros criticaron. Pero algo se había movido. Un domingo por la tarde, Elena llamó al timbre del piso de Vallecas. No llevaba traje, solo vaqueros, una sudadera sencilla y una bolsa de papel. Traigo churros, dijo. Y chocolate. Lucía apareció corriendo desde el pasillo. ¡Elena!, gritó abrazándola sin pensarlo. Samuel observó la escena con una sonrisa serena, cálida, de esas que no se fuerzan. Se sentaron los tres alrededor de la pequeña mesa de la cocina. Hablaron de cosas simples, del colegio, del trabajo, de dragones, de dibujos, de nada importante, y de todo a la vez. Después, Elena se levantó. Quiero enseñaros algo. Los llevó hasta su piso. Un lugar grande, luminoso, silencioso. Demasiado grande para una sola persona. Al fondo del pasillo, abrió una puerta. Dentro había una habitación distinta. Pequeña, colorida. Una cama con luces suaves. Estanterías con cuentos,
lápices, pinturas, papeles. En la pared, enmarcado, un dibujo infantil. 3 figuras cogidas de la mano bajo un sol amarillo. Lo hizo Lucía, dijo Elena. Me lo dio después de... todo. Pensé que merecía un sitio especial. Lucía abrió los ojos, emocionada. ¿Es para mí? Para cuando quieras venir, respondió Elena. Sin obligaciones, sin promesas. Samuel la miró largo rato. No sé qué somos, dijo despacio. Ni qué seremos, Elena asintió. Yo tampoco, pero sé que quiero estar, paso a paso. Samuel tomó la mano de su hija. Luego, la de Elena, no como una promesa eterna, como una decisión presente, porque a veces la familia no es la que te toca, es la que eliges. Y ahora dime tú, ¿crees que una persona con poder puede cambiar de verdad? Si fueras Samuel, ¿le darías una segunda oportunidad a Elena? Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, deja tu comentario y acompáñanos en la próxima historia. Aquí seguimos contando vidas que duelen, cambian y sanan. Aviso. Esta historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines narrativos y de entretenimiento. No está basada en hechos reales, y cualquier similitud con personas o situaciones reales es pura coincidencia. Todo el contenido es original y producido exclusivamente para este canal.